Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos hoy una nueva webinar en la que vamos a hablar en esta ocasión de los productos SITO. Son equipos que tienen que ver con todo lo relativo al suministro de 24 voltios, 12, 48, 36, siempre en corriente continua. No hablamos solamente de fuentes de alimentación, hablamos también de equipos adicionales como los módulos selectivos, los módulos de redundancia y los módulos buffer para respaldar frente a cortes pequeños de segundos, cortes un poco más largos de minutos y respaldar cortes de horas de duración. Estos son los temas que vamos a tratar. Hablaremos en primer lugar del portfolio completo de productos que tiene SITOP. A continuación hablaremos de las dos principales familias con diagnosis en remoto. Hablaremos un poco también de los módulos de redundancia, concepto y posibilidades. Hablaremos de los módulos de respaldo frente a cortes de horas en el suministro de corriente. Hablaremos de los módulos selectivos para proteger los circuitos y localizar los fallos de una manera más rápida. Y por último, utilizaremos una maleta virtual para ver todas las posibilidades que nos ofrecen los nuevos equipos con diagnosis. Bien, comencemos a hablar de todo el portfolio de general que ofrece SITO. En esta slide estamos viendo la evolución de nuestra marca. SITO dentro de Siemens nació en el año 93, hace 27 años, con las primeras fuentes de alimentación. A continuación lanzamos en la familia Logo Power, que pervive a día de hoy, diseño igual a nuestro pequeño PLC, el logo, y año tras año hemos ido sacando nuevos modelos con más funcionalidades, siempre innovando hasta llegar a nuestros días, el año 2019, en el que ha salido dos familias importantes con diagnosis, la fuente PSU 6200 y los módulos selectivos el 1200, el 1400. Somos altos en fiabilidad, estamos en entornos industriales y así creemos que deben ser nuestros equipos. Somos altos en eficiencia, con unas pérdidas de energía bajísimas, dado que tenemos un alto rendimiento de nuestros equipos. Diseño compacto, diagnosis, con posibilidad de diagnosis, fáciles de integrar en nuestros esquemas con las macros de E-Plan. Y somos, por último, altos en integración. Cada vez más los equipos son equipos con diagnosis. Ofrecemos programas sencillos, Function Block, para integrar en nuestros programas. Ofrecemos librerías para integrar fácilmente en nuestro DCS, el PCS7, y ofrecemos también Faceplate para integrar de una manera fácil en nuestro SCADA la diagnosis completa de nuestros equipos. En cuanto a la fabricación, Situp está fabricando actualmente en dos países de Europa. Uno es en Rumanía, en la ciudad de Sibiu, y otro es Austria, en la ciudad de Viena. Desde esas dos plantas se fabrican todos nuestros equipos que se distribuyen en todos los países del mundo. Nuestras oficinas centrales están en Nuremberg y allí también está nuestro centro logístico en donde se almacena el producto y se distribuye por distintas vías al resto de países del mundo. En nuestro portfolio completo de equipos, dos franjas. La franja superior, estamos viendo las distintas familias de fuentes de alimentación. En la familia inferior estamos viendo equipos adicionales como pueden ser los módulos de redundancia, módulos selectivos para proteger nuestras cargas de corriente continua y localizar fácilmente los fallos, y módulos de respaldo para respaldar frente a segundos, minutos u horas. Vamos a empezar a hablar de las distintas familias de fuentes de alimentación. Empezando por la parte superior izquierda, en el bloque Advanced tenemos dos familias de fuentes de alimentación. La PSU 8600 con diagnosis en remoto y con posibilidad de parametrizar también en remoto, y la PSU 8200. Siguiente bloque, tenemos el bloque estándar. Ahí hay dos familias, la PSU 6200, de la que hablaremos con detalle más adelante,
y la Sitop Smart, conocida igual que la PS8200, las dos familias con mayor penetración en el mercado. Después viene el bloque Basic. Ahí ubicamos tres familias de fuentes de alimentación. La Sitop Lite, la Logo Power, diseño logo, como hemos comentado, y la Sitop Compact, fuente de alimentación estrecha para pequeños cuadros donde el consumo sea bajo. Siguiente grupo, tenemos la familia de diseño Simatic. Tenemos una fuente de alimentación adecuada para cada uno de los PLCs. Una fuente para el 1500, otra fuente para el 1200, otra fuente para el ET200 SP. Siguiente familia, convertidores DC. Ahí queremos decir que en esta familia están alojados todas aquellas referencias que convierten de corriente continua a corriente continua. Por ejemplo, 48 voltios a 24, de 12 voltios a 24, de 24 a 12 y incluso de 24 voltios a 24 voltios si queremos estabilizar aún más la corriente continua que necesitamos en nuestro cuadro. Y por último, el último bloque está la de diseño especial. Ahí alojamos todo lo que no está en el resto de grupos, como pueden ser las fuentes de sujeción mural, que son de rejilla, como la que vemos en la foto, fuentes, por ejemplo, que tienen un grado de protección mucho más elevado, IP67, para aquellos sitios, aquellas plantas donde a lo mejor la fuente tiene que estar fuera de un sotechado, fuera de una cubierta, y necesitamos que tenga pues un grado de protección pues muy alto. En la franja inferior tenemos nuestros módulos adicionales. Empezamos por la parte izquierda, ahí están los módulos de redundancia. Hablaremos luego de concepto y posibilidades. A continuación están los módulos selectivos para proteger nuestros circuitos, nuestras cargas de corriente continua y localizar los fallos en caso de que se produzcan sobrecargas o cortocircuitos. Y por último, en el lado derecho, en la franja inferior, están nuestros módulos de respaldo. El buffer módulo respalda segundos, la UPS de condensador respalda minutos y la UPS de batería respalda horas. Esta la veremos un poco más detalladamente a continuación. Empecemos a ver nuestra familia PSU 8600, que es la fuente de alimentación con más posibilidades, con más diagnosis, con más protección que tenemos dentro de Sito. En esta slide podemos ver un conjunto formado por la cabecera de una PSU 8600 a la que se ha añadido un módulo de ampliación de otras 4 salidas y un módulo buffer de respaldo con condensadores. Bien, la cabecera principal tiene cada uno de los canales, en este caso esa cabecera consta de 4 salidas aisladas galvánicamente independientes y podemos regularlas su tensión de salida entre 5 y 29 voltios y la intensidad podemos regularla entre 0,5 y 10 amperios. Como veis, los puentes que tiene en la parte superior de este color gris claro, casi blanco, sirven para conectar cada uno de los equipos adicionales que cuelgan debajo de la cabecera. Es muy fácil, simplemente es colocarlos en el carril DIN, bajas el puente y automáticamente la cabecera sabe perfectamente qué unidad le hemos anexado. Aquí veis el siguiente puente que conectaría el módulo de respaldo de condensadores a los dos equipos anteriores y así uno tras otro podríamos ir añadiendo más módulos hasta conseguir una configuración de 36 salidas. Luego lo vamos a ver un poco más en detalle. Como hemos dicho, nuestros equipos tienen que ser fácilmente integrables. Aquí vemos un ejemplo. La PS8600 es un objeto más dentro de nuestra librería de TIA Portal. Es muy fácil encontrar el equipo en dicha librería, bajarle, drag and drop, ponerle en nuestro diseño, nuestro proyecto, comunicarle con el resto de equipos y obtener rápidamente los parámetros que nos van a permitir diagnosticarle en remoto e incluso parametrizarle.
También cumplimos con el segundo principio, el de fiabilidad. Pensad que estos equipos tienen salidas individualizadas, separadas, aisladas galvánicamente, regulamos la tensión, regulamos el límite de disparo, protegemos cada uno de los canales. En caso de que haya caída en la alimentación principal, somos capaces con los módulos buffer de respaldar las cargas. Entonces, es un equipo altamente fiable. Por último, el tercer principio, el de alta eficiencia, es un equipo que se coloca muy fácilmente dentro de nuestro cuadro, se sujeta por la parte posterior mediante sujeción en carril DIN 35 milímetros. Si quisiéramos ampliar las salidas, es muy fácil, bajando el puente que comentábamos, añadir más salidas. Se puede hacer una regulación rápida y manual cuando estamos haciendo la puesta en marcha. Una vez que tenemos ya hecha toda la regulación, tanto en tensión como en límite de disparo de intensidad, podemos con el switch primero posicionarle para que se comande y se parametrice en remoto, y todos los parámetros elegidos de manera manual pasarían en el modo remoto para que el operario del SCADA pudiera comandarla. Estos son todos los equipos que tiene esta familia, este sistema de alimentación tan novedoso. Se compone de, en el bloque superior a la izquierda, como vemos, 5 cabeceras principales, tanto en tensión alimentación trifásica como monofásica, y distintas salidas, 4 salidas, una salida, 20 amperios, 40 amperios. Podemos adicionarle módulos de expansión con más salidas adicionales, todas ellas reguladas en tensión e intensidad. Tenemos de 5 amperios, de 10 amperios y de 2,5 amperios. Se le pueden añadir módulos buffer de condensadores. Se le puede añadir una UPS 8600 que con sus baterías BAT 8600 podrían respaldar nuestras cargas frente a horas. Y en la parte inferior, la franja inferior, podemos ver la máxima configuración que admite este sistema de alimentación. Como vemos, consta de una cabecera de 4 salidas, a la cual hemos añadido el máximo posible de módulos, que son 4 de 8 salidas, con lo cual daría un máximo de 36 salidas, todas ellas reguladas en tensión y en intensidad. Podríamos añadirle un módulo buffer de 10 segundos de respaldo en 40 amperios, y a ese módulo de buffer de condensadores se le podría añadir la UPS 8600 con un máximo de 5 baterías, que todos entre daría un respaldo de una larga duración, digamos, a todas las salidas que están configuradas en el tren de alimentación. También decir que este sistema de alimentación, además de ser un equipo con conexión Profinet que puede ser manejado perfectamente desde nuestro TIA Portal, tiene servidor web integrado y también tiene incorporada la funcionalidad OPC-UA para que, en caso de que estemos utilizándolo con equipos de otras marcas que no sean de Siemens, podamos perfectamente conectar con él y obtener toda la diagnosis de que es capaz este equipo. Y ya para terminar con este sistema de alimentación, simplemente esta slide donde se puede ver una a una las referencias que tienen cada uno de los equipos, tanto los 5 de la cabecera, los 3 módulos de ampliación para añadir más salidas, y los módulos buffer de condensadores, y por último la UPS 8600 para respaldar frente a cortes de alimentación que duren hasta horas. Bien, toca el turno a la PSU 6200, una familia de fuentes de alimentación que lanzamos el año pasado. Es una fuente de alimentación convencional con diagnosis completa. Por recordar dónde se posiciona esta familia de fuente de alimentación, está ubicada dentro del bloque de las estándar. Es una familia que, al igual que la Setup Smart, ofrece un rango de intensidad entre 1,3 y 20 amperios. Saldrán también los módulos próximamente de 40, y las tenemos a alimentación tanto monofásica como trifásica.
Entramos en detalle para ver las principales diferencias de esta nueva familia de fuentes de alimentación. Empezando por la parte superior izquierda, vemos que tiene el típico LED que lucirá de color verde si da correctamente los 24 voltios y parpadeará si tiene problemas los 24 voltios en el secundario. Por debajo de ese LED tenemos 4 LED que nos van a indicar el nivel de carga de la batería. Se irán encendiendo de abajo hacia arriba en color verde un LED cada vez que superemos el 30% de su carga. De tal manera que si se enciende solo el primer LED inferior, la carga de la fuente de alimentación estará por debajo del 30%, si se enciende el segundo por debajo del 60%, el tercero por debajo de 90%. Si se encendieran los 4 en color ámbar, estaríamos por encima del 90% de la capacidad nominal y tendríamos que ver si la fuente de alimentación es la adecuada para todos los equipos que están demandando energía. Continuando por la parte superior a la derecha vemos ahí el borneo de color negro, 5 pines, 2 para el positivo de los 24 voltios y 3 para el negativo. El tercer borneo adicional hace falta por normativa para cumplir con la normativa de máquina herramienta. Continuamos hacia abajo, vemos el bornero de color blanco, ese es un relé de estado sólido que nos va a mandar un tren de pulsos al PLC, cableado a una entrada digital del PLC y con una cadencia, con un ciclo de 3,7 segundos nos va a indicar el estado completo de esa fuente de alimentación. Para ello tenemos que posicionar en los switches que vemos por debajo de ese bornero de color blanco, el primero que pone COM, si le ponemos en 0 la fuente de alimentación se convierte en convencional, ese relé solo cambiará de estado si da bien los 24 voltios o no, pero si le ponemos en 1 es cuando empezará a emitir ese tren de pulsos que una función block podrá interpretar de una manera fácil. Tenemos otros dos switches para el segundo, el central, para indicar el nivel de voltaje en el que nosotros queremos detectar una caída de tensión. A la izquierda fijaríamos el umbral en 20 voltios y a la derecha le fijaríamos en 23 voltios. Y por último, el tercer switch, el inferior, es para indicar en la fuente cómo va a trabajar. Si le ponemos en 0 la fuente de alimentación, la estamos diciendo que va a trabajar ella sola, y si le ponemos en 1, le estamos diciendo que va a trabajar en paralelo con otra fuente y por tanto activará unos diodos internos en su electrónica para compensar las cargas de ambas fuentes. En esta foto no se ve, se verá luego mejor en la foto de familia. La carcasa de estas fuentes de alimentación es metálica. Todos los switches en contactos libres de potencial, el bornero, todo está en el frontal para que sea mucho más fácil identificarlo, saber cómo está configurado y para poder cablearlo. Es un equipo mucho más estrecho. Este modelo que estáis viendo es el de 10 amperios, tiene un ancho de 45 milímetros. Pensad que cualquier fuente de alimentación como esta de 10 amperios tiene un ancho normalmente de 70-72 milímetros, con lo cual hemos conseguido casi reducir a la mitad el ancho de esta nueva fuente de alimentación. Aquí vemos una foto de familia. Aquí se aprecia mejor que efectivamente, no todos, pero los modelos altos a partir de 12 voltios, 12 amperios tienen carcasa metálica. Los más pequeños pues se hace más complicado y no es tan necesario, no lo tienen. ¿Vale? Son equipos que pueden llegar a tener algunos modelos un rendimiento de un 96%, es decir, un 4% solamente de pérdidas, que eso es lo que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de considerar el calor que puede aportar este equipo. Como vemos, es realmente bajo. También tiene, no está a la vista, pero tiene corrección activa del factor de potencia, de tal manera que introduce más o menos condensadores para poder aprovechar mejor la energía alterna en el caso de que venga la onda un poco distorsionada. ¿Vale? Es fácilmente integrable, ya que, como hemos comentado, a través del tren de pulsos que a una entrada digital con una función block podemos interpretar todos los datos que nos está emitiendo y, por tanto, ver qué modelo de equipo es, qué número de serie, qué tamaño, versión del firmware, parámetros como tensión de salida, intensidad de salida.
todo relativo a esa fuente está siendo emitido con ese tren de pulsos, ¿vale? Tenemos diagnosis también directa a través de los LED, ya para aquellas situaciones en las que la diagnosis remota no la necesitamos, también tiene más diagnosis directa. Y por último, recordar que tiene terminales pushing de resorte para que sea mucho más fácil su cableado, su conexionado. Una de las principales ventajas, es una gran novedad y es la que nosotros más queremos destacar, es la diagnosis tan potente en remoto que ofrece esta fuente de alimentación. Y para eso, en esta slide vamos a ver el bornero de color blanco que está posicionado debajo de los bornes del secundario. Vemos que está serigrafiado con los números 14-13, bien, metiendo 24 voltios en el pin número 14 y sacando del pin número 13 un cable que cablearemos a una entrada digital del PC, empezaremos a mandar ese tren de pulsos que nos va a dar toda la diagnosis, todos los datos que tiene esta fuente de alimentación. En la siguiente slide lo vamos a ver un poco con más detalle en las 4 pantallas, los 4 faceplate que nos ofrece este equipo. Aquí vemos ya los 4 faceplate que también se pueden descargar de manera gratuita de nuestra support, al igual que la FB para integrar en nuestro programa de PLC. Bien, empezando por la parte superior a la izquierda, vemos que en el primer faceplate vemos con código de colores el estatus, el estado de la fuente de alimentación. Vemos lo que estaría viendo el operario, el LED de 24 voltios OK estaría en verde, estaríamos viendo el nivel de carga que tiene esa fuente de alimentación. Un LED encendido quiere decir que estamos por debajo del 30% de su capacidad nominal. Estamos viendo el estado de temperatura en un color verde es que está OK, rojo es que estaría fuera de rango. Estamos viendo también la posición de los switches. Hemos puesto el de CON en 1, el HV en 0 y en el PO de Parallel Operation en 0. También para indicar que la fuente de alimentación trabaja ella sola. Siguiente faceplate, en la parte superior a la derecha, ya empezamos a ver datos concretos del equipo. Estamos viendo la tensión que tenemos en los bornes del secundario. Y esa tensión es la que nosotros hemos fijado con la ruleta del potenciómetro. Estamos por debajo viendo también un dato concreto, numérico, de la intensidad que está saliendo por los bornes del secundario. Y las dos variables que vemos en la parte inferior, la de la izquierda indica los picos de tensión que podemos tener en esa fuente de alimentación. Normalmente esa variable la vamos a ver a 0. Y en la parte derecha vemos otra variable que son las caídas de tensión. Las caídas de tensión que irá registrando la fuente. Pensad que cada vez que se conecta un dispositivo que consuma corriente continua, habrá pequeñas oscilaciones en el voltaje inapreciables y no pasará nada. El resto de equipos no sufrirán ningún percance, pero en la fuente irá, cada vez que reconectemos un equipo, si ese equipo produce una pequeña caída en la tensión en los bornes secundarios, se irá registrando en esa variable. Continuando con los faceplate, en la parte inferior a la izquierda vemos un faceplate que nos indica información detallada del equipo. La familia, que vemos que es la PSU 6200, vemos que es un tipo 24 voltios, 20 amperios, es el equipo que está en nuestro cuadro de control, en nuestro cuadro. Vemos también el número de serie nos indica también la fecha de fabricación desde la cual SITOP empieza a contar los 2 años que ofrece de garantía. Nos indica también ese tren de pulsos, la referencia de ese equipo, de esa fuente de alimentación en este caso. Nos indica también la parte inferior a la izquierda el número de horas que esa fuente lleva trabajando, ¿vale? Cada vez que esa fuente tiene energía y está alimentando cargas, está un contador interno corriendo y en bloques de 1000 nos está indicando el número de horas que ha trabajado esa fuente. A la derecha vemos también el estado de producto, eso tiene que ver con la fecha y el lote de producción y nos indica también en la parte inferior a ese dato, nos indica la versión del firmware. En este caso es la 0, cuando se hagan nuevos desarrollos y el firmware mejore, pues será la versión 1, 2, 3, la que corresponda. Y en la parte inferior derecha
Es lo más interesante, en mi opinión, que tiene esta fuente de alimentación porque podemos representar esas variables de tensión e intensidad en un eje de abscisas temporal para poder monitorizar de manera permanente la situación de nuestra fuente de alimentación. Y esto hace que este equipo se convierta prácticamente en un osciloscopio. Mira, tiene dos ejes de ordenadas, el de la izquierda, que es el principal, registramos intensidad y en el eje de ordenada secundario, el de la derecha, registramos y podemos medir y verificar la tensión de salida. Esa gráfica, esas dos líneas, irán en dos colores distintos que podemos cambiar a voluntad. Iremos registrando continuamente qué tensión tiene en cada momento y qué intensidad tenemos en cada momento. Pensad, la tensión es muy estable, pero la intensidad sí que puede ir cambiando a medida que metemos más cargas, las vamos quitando, la gráfica irá variando y podríamos perfectamente saber en qué momento han entrado qué dispositivos y qué consumo están demandando nuestras cargas. Todos esos datos les podemos ir monitorizando con un tiempo el que nosotros fijemos en nuestro HMI. También les podremos registrar y hacer un histórico, les podremos compartir, subir a la nube, hacer un poco lo que más nos convenga. Aquí tenemos otra foto también de familia en la que podemos ver las distintas versiones. Tenemos modelos de alimentación monofásica, que son la mayoría, tanto en 12 voltios como en 24, en las intensidades que vemos ahí, en 24 voltios concretamente de 1,3 amperios a 20 amperios, y también tenemos modelos trifásicos que tienen en la salida 24 voltios, 5 amperios, 10 amperios, 20 amperios. Bien, vamos a dedicar unos breves minutos para hablar de la redundancia, concepto y posibilidad. La redundancia, como comentábamos al principio, es uno de nuestros módulos de ampliación para respaldar nuestras cargas en el caso de que una fuente de alimentación tenga un problema y tenga un fallo. Aquí vemos el aspecto que tienen los nuevos módulos de redundancia. Estos han salido el año pasado. Los clásicos les veremos luego en una foto con sus referencias. Los nuevos modelos hay que destacar que tienen carcasa metálica, tiene un diseño más compacto, más estrecho, como pasa con la fuente de alimentación PSU 6200. Son aptos para desacoplar fuentes de alimentación entre 12 y 48 voltios y también sirven para acoplar fuentes de alimentación en serie y conseguir duplicar la tensión en bornes. Vamos a explicar por qué es necesario colocar módulos de redundancia cuando acoplamos dos fuentes de alimentación. Pensad, mirad el primer esquema de la primera franja. Nosotros perfectamente podríamos acoplar dos fuentes de alimentación en paralelo, positivo con positivo, negativo con negativo, y podría funcionar nuestra instalación sin ningún problema. El problema vendría cuando una de esas dos fuentes de alimentación tuviera un cortocircuito interno y en ese caso la fuente con fallo se convertiría en el principal consumidor de la fuente que queda bien y por tanto toda la energía y todos los amperios les consumiría la fuente que tiene fallo y nuestra instalación se caería. Por eso es necesario colocar un módulo de redundancia que es una membrana, una barrera que impide que en caso de que una fuente falle, ésta arrastre la energía de la que queda bien y por tanto la que queda bien, como no tiene el lastre de la que ha entrado en fallo, seguiría alimentando nuestra instalación. Aquí vemos dos configuraciones típicas, clásicas. En la primera de arriba hemos desacoplado con un módulo de 40 amperios dos fuentes de 20 amperios. Esa es la conexión que habría que hacer. Alimentaríamos con una fuente, meteríamos los 20 amperios por un borne del módulo de redundancia. Por otra fuente meteríamos los otros 20 amperios por el otro borne del módulo de redundancia y por el borne central del módulo de redundancia alimentaríamos nuestras barras de continua y de ahí cogerían energía la pantalla, el relé, el LED, el piloto, el motor, todas nuestras cargas. En la parte inferior vemos otra configuración que es cómo podríamos acoplar dos fuentes de alimentación de 40 amperios. Ya no dos de 20, dos de 40. Bien, para eso necesitamos dos módulos de redundancia.
Pensad que nuestra talla mayor es el módulo de redundancia de 40 amperios que admitiría por cada uno de los bornes de entrada 20 amperios y por el de salida permitiría la salida de los 40 fusionados. Bien, como no tenemos un módulo de 80 amperios que primero es poco útil por el poco uso que se da de él, lo que sí que podemos hacer es, si quisiéramos, un caso excepcional, desacoplar dos fuentes de 40, colocamos en cada una de las fuentes un módulo de redundancia, de tal manera que en cada uno de los bornes de entrada metemos el borne de salida de los 40 amperios de cada fuente. Entonces, al dividir la intensidad de los 40 amperios entre dos bornes, ya solamente tenemos 20 amperios por cada uno de los bornes de entrada. El borne de salida admitiría la salida de los 40, otro conjunto lo haríamos de la misma manera y uniríamos los dos en paralelo para tener una redundancia de dos fuentes de 40 y conseguir en las barras de continua hasta 80 amperios. Pero la redundancia no es solo para asegurar los 24 voltios cuando falla una fuente de alimentación, también puede ser para cuando falla la acometida, la fuente de alimentación. En esta slide lo que estáis viendo es que las acometidas de las fuentes de alimentación que están a la izquierda y a la derecha veis que son distintas. Por un lado viene una manguera de trifásica o monofásica que recibe energía de un trafo y por el otro lado viene otra manguera de monofásica o trifásica que recibe alimentación pues, de otro trafo, de otra línea. Y de esta manera, si una de esas acometidas falla, también el módulo de redundancia aísla la fuente que no está trabajando y permite que la otra nos siga alimentando nuestro cuadro. Más usos de la redundancia. Pues bien, aquí vemos en la parte superior una redundancia en la que nosotros llamamos N+1. Podemos acoplar cada una de las fuentes de alimentación con un módulo de redundancia y hacer varios conjuntos. Ahí vemos tres conjuntos, de tal manera que estamos poniendo en paralelo tres conjuntos de 20 amperios. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros uno de los conjuntos, una fuente de alimentación, fallara? Seguirían activos los otros dos y por tanto en esa configuración que nos está dando 60 amperios en las barras de continua tendríamos permanentemente 40. El operario tendría que ir a ver la fuente que ha fallado, la cambiaría y volverían a estar disponibles los tres conjuntos. Así podemos hacer tres conjuntos, 4, 5, los que nosotros queramos. Una fuente puede fallar, lo que es raro es que fallen todas a la vez. Por eso decimos que redundancia N+1. Otra posibilidad es utilizar los módulos de redundancia para duplicar no la potencia, no la intensidad, quiero decir, sino el voltaje. Lo vemos en la configuración que está en la parte inferior. Si nosotros acoplamos positivo, negativo, podemos tener en vez de doble intensidad, misma intensidad, pero doble tensión. Imaginaros un cuadro que nosotros tenemos que alimentar cargas de 24 voltios y de 48. Con los módulos de redundancia podemos acoplar las fuentes de alimentación en serie y si cogemos de los bornes de una fuente tendremos 24 y si cogemos de los bornes de las dos fuentes, el primero y el último, tendríamos 48 voltios para aquellos otros equipos que necesiten esos 48 voltios. En esta foto de frontal podemos ver el aspecto que tienen los nuevos módulos de redundancia. Es, como ya hemos dicho, carcasa metálica. Los bornes son push-in, es decir, de resorte, para que no sea necesario herramientas a la hora de cablearlos. Tienen un diseño compacto, más estrecho que los anteriores. Se puede ver en frontal la referencia. En fin, es un equipo muy sencillo y muy práctico. Y para terminar, una slide con las distintos equipos, distintos módulos de redundancia. Las dos primeras columnas vemos los equipos nuevos. El pequeño desacoplaría dos fuentes de 10 amperios. El módulo más grande, nuevo, desacoplaría dos fuentes de 20 amperios y colocando uno en cada fuente podríamos desacoplar fuentes de 40, como ya hemos indicado. Y las tres columnas de la derecha son los tres módulos clásicos, los habituales, que siguen conviviendo con los nuevos y estarán mucho tiempo. Aquí las tallas son distintas. En el primero vemos un equipo que sirve para desacoplar dos fuentes de 5 amperios. En la siguiente columna vemos un módulo que sirve para cumplir con la normativa americana NET Class 2, ¿vale? Que impide que la potencia de cada línea del cuadro no debe superar los 100 voltioamperios. Y en la última columna tenemos el módulo clásico antiguo, digámoslo así,
que sirve para desacoplar dos fuentes de 20 amperios. Avanzamos con nuestra agenda y toca el turno a las UPS con baterías, concretamente nuestro modelo UPS 1600. Este módulo, a modo de recordatorio, os recuerdo que se ubica dentro de los módulos adicionales, la franja inferior, y dentro de los módulos de respaldo es el equipo capaz de garantizar una autonomía de horas cuando se nos va la alimentación principal. Muy brevemente y también a modo de recordatorio, decir que nosotros tenemos módulos de respaldo que respaldan frente a segundos, que es el buffer module, muy utilizado en la industria del automóvil y muy querido además. Tenemos módulos de respaldo que soportan intensidades medias y tiempo, una autonomía de minutos, que son nuestros equipos con condensadores. Y tenemos los módulos UPS 1600 que a través de las baterías son capaces de respaldar nuestras cargas durante horas cuando se nos va la alimentación principal. Veamos qué aspecto tienen las UPS 1600 y sus baterías asociadas. Aquí lo vemos dos cabeceras de UPS 1600. Concretamente la primera es un módulo de 10 amperios que tiene dos puertos de Profinet en la parte inferior para conectarlo a nuestra red Profinet. Al igual que pasa con la PSU 8600, es un equipo más de nuestro TIA Portal, de tal manera que está como objeto dentro de su librería. Podemos descargarlo, incorporarlo a nuestro programa, conectarlo e instalarlo en nuestra topología de red y automáticamente nuestro programa podría acceder al equipo y obtener todas sus variables y todos sus parámetros. Son equipos compactos, tenemos tres tallas de producto, el de 10 amperios, 20 amperios y 40 amperios, y dentro de cada una de esas tallas tenemos tres modelos. El modelo básico, que no tiene ningún interface de comunicación, el modelo que tiene un interface de comunicación vía USB. Con este equipo y descargándose un software gratuito que tenemos en nuestra página web, el nombre es el Setup Manager, podemos monitorizar y parametrizar el equipo desde cualquier portátil, desde cualquier PC industrial, etcétera. Y por último, en nuestro modelo más avanzado es el que tiene comunicación Profinet, es el que vemos ahí en la primera imagen. Este equipo se conecta vía Profinet, vía Ethernet, tiene servidor web integrado para que en caso de que no usemos Profinet podamos conectar con él a través de un portátil, a través de un móvil y acceder a sus parámetros y a su diagnosis para continuamente estarle monitorizando. Ya hemos comentado que las UPS 1600 son capaces de respaldar nuestras cargas durante horas. A mayor consumo, menos tiempo, y a menor consumo, más tiempo. La diagnosis es completa, bien sea a través de usando el servidor web, conectando directamente con un portátil o el móvil. También podemos acceder al equipo si utilizamos nuestro software Setup Manager, y también podemos acceder al equipo utilizando nuestra herramienta de ingeniería TIA Portal, que también nos facilita unos faceplates para visualizar en cada momento los parámetros que nos ofrece este equipo. También tenemos librerías disponibles para implementar en nuestro DCS, el PCS7. Y por último decir que el equipo también, al igual que pasa con la PSU 8600, tiene integrada la funcionalidad OPC-UA, de tal manera que sin tener PLCs de SIMATIC, utilizando equipos de control de cualquier otra marca, podemos conectar con la IP del equipo y obtener todos los parámetros que nos ofrece. ¿Cómo son las baterías en las cuales se almacena la energía? Pues este es el aspecto que tiene. Tenemos baterías de tres tipos. Tenemos baterías de plomo ácido en distintos tamaños, 1,2, 3,2, 7 amperios hora y 12 amperios hora.
Tenemos baterías de plomo puro, es concretamente la foto que veis en el medio, es una batería más grande, más volumen, más pesada, está hecha de plomo puro para aguantar rangos de temperatura muchísimo más altos que las demás. Y también tenemos la tecnología de litio ferrofosfato. Estos equipos son de una duración mucho más larga, más del doble que las baterías convencionales de plomo ácido. El tamaño, la talla que tenemos concretamente es de 5 amperios hora y es un sistema de almacenamiento y en respaldo de cargas muy utilizado, por ejemplo, en la robótica, en la que la tensión es muy importante que se mantenga muy estable en 24 voltios. Vamos a repetir y ver de manera gráfica las distintas conexiones que admite la UPS 1600. Aquí veis un ejemplo de conexión a través del servidor web integrado que tiene el equipo. Podemos descargarnos el programa Sito UPS, Sito UPS Manager para acceder al mismo, y aquí vemos un poco el aspecto que tiene. Nos enseña el frontal con los LED, cómo están luciendo, lucirían igual que lucen en el equipo real. Aquí los datos del equipo propiamente dicho, y podemos visualizar en distintas pestañas distintas gráficas de cómo se está comportando tanto las cargas que están conectadas con la UPS 1600 como la batería en temperatura y amperios que está recibiendo. Otra posibilidad de conexión es a través de nuestro TIA Portal. Como ya hemos dicho, es un objeto más dentro de su librería. Lo integraríamos en nuestro proyecto y, como veis en la parte inferior, un aspecto de nuestro HMI. Podríamos descargarnos las faceplates gratuitas que tenemos en nuestra página web, implementarlas y estar continuamente monitorizando el comportamiento de la UPS 1600. Aquí, muy brevemente, el aspecto que tendrían las librerías disponibles para nuestro PCS7. Lo dicho, es descargarlas de nuestra página web, implementarlas y podemos ver en los distintos campos los distintos parámetros que está teniendo la UPS 1600. Y para terminar con la UPS 1600, recordar que también tiene integrada la funcionalidad UPC UA para que no sea ni siquiera necesario conectar con nuestra herramienta TIA Portal ni con nuestros PLCs. Cualquier equipo de otro fabricante puede conectar vía IP con dicho equipo y acceder a todos sus parámetros. Penúltimo tema de este webinar: selectividad, protección de circuitos y localización de fallos. Equipos adicionales muy interesantes cuando se trata de proteger circuitos de corriente continua. Estos equipos se ubican dentro de los módulos de protección, que es equipos adicionales del portfolio que ofrece Sito. Aquí vemos de una manera muy esquemática la evolución que ha tenido o que está teniendo la protección de circuitos de corriente continua. Empezamos por la parte izquierda. Vemos que lo que se ha hecho muchas veces, en muchas ocasiones, ha sido colocar una fuente de alimentación pequeña y directamente de los bornes de esa fuente de alimentación cablearlos a todos los dispositivos de corriente continua que teníamos en nuestro cuadro. Bien, esa protección ya vemos que es inadecuada, no estás protegiendo nada. En caso de que haya cortocircuito en cualquier dispositivo, en cualquier línea, en cualquier cable de esos equipos, dejaríamos todo el cuadro sin energía. Bien, siguiente estatus, bueno, sería poner una fuente de alimentación pequeña con magnetotérmicos. ¿Qué hace un magnetotérmico? Un magnetotérmico, cuando se trata de proteger circuitos de corriente alterna, perfecto. Como la energía que suministra el trafo aguas arriba es bastante grande, es capaz de disparar cuando se produce un cortocircuito. Ahora bien, cuando estamos protegiendo circuitos de corriente continua, ya es una protección insuficiente. ¿Por qué? Porque normalmente estamos utilizando curvas tipo C y límites de intensidad que son más altos de lo adecuado para una fuente de alimentación. Si nosotros elegimos magnetotérmicos monopolares de una curva sensible para corriente continua y de la talla adecuada, bueno, podría ser una protección adecuada, pero en este caso necesitaríamos equipos muy caros que normalmente no se están utilizando.
Para salvar un poco ese problema, pasaríamos la siguiente columna, la que está, digamos, en el centro. Podríamos utilizar, en vez de una fuente de alimentación pequeña, una fuente de alimentación más grande, de tal manera que en caso de que hubiera un cortocircuito en una línea, esta fuente fuera capaz de dar la intensidad adecuada para que disparara por cortocircuito. Bien, ya tendríamos que comprar una fuente de alimentación más grande y aún así la protección pues no sería del todo la adecuada. Y por último pasaríamos a la situación adecuada para proteger circuitos de corriente continua. Tendríamos que utilizar una fuente de alimentación pues no grande, la adecuada para nuestros consumos, y podríamos proteger nuestras cargas con los nuevos modelos SEL 1200, 1400, este que ves aquí más estrecho, o una mezcla entre el clásico, el que es de 4 canales, que es un poco más ancho, y el nuevo SEL 1200, 1400. Aquí vemos el aspecto que presentan los nuevos modelos. Estamos viendo dos imágenes. La de la izquierda es el de 8 canales y la derecha el de 4 canales. Ambos de 45 milímetros de ancho, mucho más estrecho que los 72 milímetros que tiene el clásico de 4 canales, y básicamente tiene una alta protección de los circuitos, rápida localización de fallos, secuenciación de entrada de canales para que la fuente no sufra cuando se está conectando, alimentando el cuadro, y tenemos dos modelos que luego detallaremos las diferencias que tienen, el SEL 1200 y el SEL 1400. En esta foto de frontal nos permite ver las características que tiene cada una de las partes del SEL 1200, SEL 1400. Como vemos, tiene 8 canales, tiene 8 potenciómetros, que es la primera columna que está en el lado izquierdo. A la derecha de cada uno de los potenciómetros tenemos el pulsador LED para activar o desactivar cada uno de los canales. Los LED lucen en varios estados. Por resumir, verde fijo si está el canal con corriente y todo ok. Verde parpadeante si el canal está teniendo un consumo de corriente entre el 100 y el 150% del límite de disparo que hemos fijado con el potenciómetro, y rojo fijo si ha disparado por cortocircuito o sobrecarga, y se pondrá en rojo parpadeante cuando han pasado 20 segundos después de un disparo del canal, y eso quiere decirnos que sería posible activar nuevamente ese canal. En la parte superior a la derecha vemos el bornero de color blanco que, al igual que en la PSU 6200, sirve para enviar un tren de pulsos a una entrada digital de nuestro PLC y mandar toda la información relativa al equipo. Más abajo tenemos otros dos bornes, uno de ellos para el reset en remoto. Siguiendo hacia abajo vemos otro bornero de 8 pines, 8 salidas, que serigrafiadas con números del 1 al 8 que indican los 8 canales que estamos protegiendo. Más abajo tenemos unos switches. El primero, igual que pasaba con la PSU 6200, serigrafiado con la palabra con, indica en 0 que nosotros podemos decir a una entrada digital del PLC que uno de los canales que está mal, sin saber cuál. Y si ponemos el switch en 1, lo que hace es, insisto, enviar ese tren de pulsos con toda la información y diagnosis del equipo. Los dos switches que están por debajo de COM son para elegir cómo queremos secuenciar la entrada de canales cuando alimentamos el equipo. De tal manera que hay 4 posiciones. Podemos hacer una secuenciación de entrada de canales optimizada, una separación entre canales de 25 milisegundos, 100 milisegundos o 500 milisegundos. En este gráfico podemos ver la diferencia de comportamiento de los dos modelos, el SEL 1400 y el SEL 1200. La curva de color verde es la del SEL 1400 y la curva escalonada, línea discontinua de color rojo, es el comportamiento del SEL 1200. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando la intensidad de nuestro canal está por debajo del límite de disparo? Si está por debajo del límite de disparo, el canal estará funcionando toda la vida sin ningún problema.
Cuando nosotros empezamos a tener en ese canal un consumo entre el 100 y el 150% del límite de disparo, el canal parpadeará en verde y al cabo de 5 segundos disparará por sobrecarga. Ese es el comportamiento que tiene el SEL 1400. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros en ese canal estamos teniendo un consumo superior al 150% y estamos utilizando el SEL 1200? Perdón. En ese caso, el disparo no será instantáneo como lo hace el SEL 1400, sino que dependerá del consumo. De tal manera que si el consumo es muchísimo más alto que ese 150%, el disparo será muy rápido, pero si el consumo no es tan elevado, es decir, imaginémonos un 200, un 300%, el disparo será más lento, dependerá de la sobrecarga. ¿Esto qué es lo que nos permite? Esto nos permite arrancar cargas que tengan un comportamiento I cuadrado T determinado. Lo vamos a ver mucho más fácilmente con un ejemplo real de una carga como puede ser una Comfort Panel, como esta que vemos ahí, de 12 pulgadas. Este equipo tiene una intensidad nominal, un consumo nominal de 0,85 amperios. En principio parece un consumo bastante bajo, pero la intensidad transitoria de conexión, la I cuadrado T, es de 0,5. Si nosotros representamos en una tabla la evolución de la intensidad, la corriente de cierre en el comienzo y la evolución con el tiempo, vemos que es esta gráfica. En los primeros instantes llega a tener un consumo de 4,6 amperios y rápidamente bajaría hasta estabilizarse en la nominal de 0,85. Bien, con un módulo SITOP Select, nosotros si regulamos el límite de disparo a 3 amperios, un poco más, efectivamente arrancaría sin ningún problema esta pantalla. ¿Por qué? Porque 3 amperios, el 150% serían 4,5, bueno, arrancaríamos. Pero si pusiéramos el potenciómetro por debajo de esos 3 amperios, dispararía si tuviéramos un SEL 1400. Sin embargo, si en vez de un SEL 1400 tuviéramos un SEL 1200 que espera un poco más antes de disparar, este tipo de cargas las arrancaría sin ningún problema con umbrales de disparo más bajos. Esta es la diferencia entre un 1400 y un 1200. Vamos a ver ahora toda la diagnosis que es capaz de ofrecernos mediante ese tren de pulsos el SEL 1200 o el SEL 1400. Nosotros hemos representado, y de hecho se pueden descargar de nuestra página web, estos faceplate. Son 4 pantallas principales. Empezamos por la primera, la que está en la parte superior a la izquierda. Vemos que se representa con LED de colores el estado de cada uno de los canales. En la segunda columna vemos el límite de disparo que hemos elegido nosotros a través de los potenciómetros de cada uno de los canales. Eso lo estamos recibiendo con el tren de pulsos y lo podemos representar en un faceplate. Siguiente columna, podemos ver la intensidad instantánea real que está saliendo por cada uno de los canales. También podemos ver la posición de los switches, podemos ver que esos switches, estando en la posición que están, qué tiempo de secuenciación tienen de entrada de canales. Y podemos también poner ahí un botón reset para que pulsándole podamos activar una salida digital del PLC que, cableada al Borne RST que veíamos en el foto de frontal, podríamos activar en remoto los canales que han disparado por sobrecarga o cortocircuito. Si nos vamos al faceplate, a la segunda pestaña, la que está en la parte superior de la derecha, vemos que se nos abren otras 8 pestañas para indicarnos uno a uno el estado de cada uno de los canales. Nos luce el LED en el mismo color que vería el operario si se pusiera delante del equipo. Nos dice lo que significa ese código de color. Si dispara en el campo inferior de texto, nos estaría indicando el motivo del disparo. Y en la parte inferior 2 variables, una indicando la intensidad instantánea que está pasando por ese canal y en la parte derecha la regulación que nosotros hemos fijado mediante el potenciómetro. Avanzamos, el siguiente faceplate, que está en la parte inferior a la izquierda, vemos información relativa al equipo. Estamos viendo el módulo, en este caso es un SEL 1400, vemos que es un dispositivo 24 voltios 10 amperios,
Vemos el número de serie que nos indica la fecha de fabricación. A partir de ahí, Sito ofrece 2 años de garantía. Vemos la referencia del equipo para que nosotros podamos comprarla, ver la ficha técnica en internet, descargarla de nuestra web, lo que nosotros necesitemos. Vemos que el equipo es un modelo de 8 salidas. El de 4 indicará 4, evidentemente. Y vemos el estado de producto y la versión del firmware. Y por último, en el último faceplate, el que está en la parte inferior a la derecha, una vez más, como decíamos para la PSOS 1200, el equipo se convierte en un osciloscopio. Nosotros podemos representar en un eje de ordenadas la intensidad, en un eje de abscisas el tiempo, es decir, día, la fecha del día, la hora, minuto, segundo, y con 8 gráficas indicando cada una de ellas el tipo de carga que está alimentando, podemos ir viendo cómo evoluciona la intensidad de los consumos de esos dispositivos. Pensad que esto lo podemos registrar con el periodo de tiempo que nosotros queramos, podemos archivarlo, hacer un histórico, comparar, subir a la nube. Entonces podemos estar continuamente monitorizando qué está pasando con nuestros dispositivos, cuándo empiezan a consumir, cuándo terminan de consumir, si han disparado, sabremos por qué han disparado y en definitiva una diagnosis completísima en remoto de todo nuestro cuadro de control. 2 slides más para ver un poco todos los equipos que tenemos. Aquí veis en 6 columnas los 6 nuevos modelos en su variante de 8 canales, 4 canales, el 6200, 6400, prestaciones, referencia, rangos, anchura, peso, etcétera. Y a modo de recordatorio, esta última slide donde se pueden ver los 2 modelos que tenemos clásicos de 4 canales que nacieron allá por el 2012 y hoy por hoy todavía se siguen utilizando muchísimo para proteger nuestros circuitos de corriente continua. Tenemos en cada una de las tallas de 0,5 a 3 amperios 3 modelos y de 3 a 10 amperios otros 3 modelos. Estos son ya muy conocidos en nuestro mercado. Unos tienen diagnosis sencilla en remoto, también mediante un tren de pulso no tan complejo como los nuevos el 1200, 1400. Y también tenemos la variante sin ese tren de pulso para aquellos que usen un PLC que no sea de Sigmatic, que puedan saber por lo menos si alguno de los canales ha disparado. Y en la variante de 0,5 a 3 amperios tenemos el modelo que cumple con la normativa NET-Class 2 para uso en el mercado americano. Y ya por último, en los últimos estos próximos 8 minutos vamos a utilizar una maleta virtual donde vamos a poder comparar qué diferencia hay entre protección electrónica adecuada con módulos selectivos, Sitobsel 1200 o 1400 y la protección convencional con magnetotérmicos. Bien, pues aquí tenemos la maleta virtual que hemos comentado que nos iba a servir para hacer una demostración entre cómo proteger los circuitos de corriente continua con una protección electrónica adecuada, como puede ser la empleada con nuestros módulos selectivos, y la protección mediante el clásico magnetotérmico monopolar. Bien, en esta maleta tenemos en la parte superior un PLC, un 1500, una Comfort Panel, en la parte inferior una PSOS 1200 con un SEL 1200, 3 magnetotérmicos que protegen 3 circuitos de corriente continua, que son un motor de corriente continua, un condensador que alimenta un LED y un circuito sencillo de iluminación que alimenta otro LED. Bien, veamos cómo funciona la protección cuando usamos monopolares. Vamos a subir la maneta del circuito número 1 que alimenta el motor y vamos a someter el motor a una sobrecarga. Clico encima de él, el motor gira más lento, está en este momento consumiendo más intensidad. Simula un agarrotamiento. ¿Qué hace el automático? Nada, ve que tiene más consumo, pero como no está dentro de su rango de disparo, ni por cortocircuito, ni por sobrecarga, dejaría girar el motor en este estado hasta que el motor pues, se estropeara o se quemara. Muy bien, vamos a bajar la maneta del circuito número 1, vamos a subir el automático número 2 y veamos qué pasa cuando le meta una carga capacitiva. Ha estado 1 o 2 segundos con el automático, la maneta activa, pero como ha visto una fuga de corriente tan grande, automáticamente dispara
el magnetotérmico, con lo cual no ha sido capaz de sostener corriente en una carga típica 100% capacitiva. Bien, veamos ahora a ver cómo protege un circuito más sencillo, que es un piloto LED. Subimos la maneta del automático. ¿Qué hace el LED? Se enciende, ningún problema, estaría ahí continuamente consumiendo poco, lo que fuera. Muy bien, vamos a ver qué pasa si hacemos un cortocircuito en esta línea. Hacemos un cortocircuito, fijaros, ¿qué pasa con la pantalla con el PC? Se han apagado. ¿Por qué? Porque el automático ha visto una fuga de corriente grande, pero no lo suficientemente grande como para un disparo inmediato, y ha dejado pasar la corriente por su circuito de bimetal, y al cabo de unos segundos, 4 o 5 segundos, ese bimetal dilata, separa los contactos y es capaz de cortar ese circuito. Muy bien, pero mientras ese bimetal dilata y separa los contactos, ¿qué ha pasado con nuestra instalación? El resto de equipos, pantalla de PLC, muere. ¿Por qué? Porque como la corriente tiende a infinito, a la parte más alta posible, la tensión ha caído por debajo de los límites que soportan estos dos consumidores y les ha apagado. Vamos a hacerlo otra vez, hacemos un cortocircuito. Perdón, vamos a subir primero la maneta, hacemos un cortocircuito y fijaros, 1, 2, 3, 4 segundos ha estado nuestra instalación sin corriente. Nuestro control se ha caído. Esto no es una buena protección. Veamos a ver cómo protege estos mismos circuitos un SEL 1200. Vamos a apagar todos los canales y vamos a ir encendiendo de uno en uno. Encendemos el canal número 1, se queda en verde fijo, tiene corriente y vamos a someter el motor a una sobrecarga. Aplicamos una sobrecarga. ¿Veis lo que pasa en el LED número 1? Parpadea en verde. ¿Cuánto tiempo? 5 segundos. Él ha detectado que el consumo de corriente en el canal número 1 está entre el 100 y el 150% del límite que nosotros como operarios hemos marcado. Entonces, como él ve que tiene un consumo superior en ese rango de intensidad, lo que hace es deja 5 segundos por si fuera un bloqueo temporal, y si al cabo de esos 5 segundos la sobrecarga persiste, anula el circuito y le protege el motor de fallo o de que se termine por estropear. Veamos qué pasa cuando activamos el canal número 2. Pero recordad que con el magnetotérmico no era capaz de activar una carga capacitiva. El SEL 1200, nosotros pulsamos, damos corriente. ¿Qué es lo que ha pasado? Él en unos milisegundos ve una fuga muy grande de corriente, pero no dispara automáticamente. Espera unos pocos milisegundos más y si ve que esa intensidad cae mucho, en este caso cae a cero, prácticamente el condensador en unos milisegundos se carga y rápidamente cae el consumo a cero, ha esperado ese tiempo para ver si era ese tipo de carga y mantiene esa línea con corriente sin ningún problema. Y por último, veamos qué pasa cuando le damos corriente a un circuito más normal, como puede ser una resistencia, un LED, en este caso un sistema de iluminación. Muy bien, le activa la corriente sin ningún problema. Y aquí vamos a simular con esta U el cortocircuito. Hacemos un cortocircuito. ¿Qué es lo que pasa? Isofacto automáticamente ve la fuga tan grande, en los primeros 10 milisegundos, 20, 30, 40, la ve tan grande que automáticamente le pasa a cero. ¿Qué ha pasado con el resto de circuitos que tenemos en esa instalación? El PLC sigue funcionando y la pantalla sigue funcionando. ¿Por qué? Porque durante un muy breve espacio de tiempo ha bajado la tensión a un entorno de 20 voltios, pero los equipos no se han resentido y automáticamente, como ve que esa intensidad no remitía, directamente anula el canal. ¿Cómo podemos resetear los canales que están en cortocircuito? Pues en remoto es una de las buenas posibilidades. Y nos ponemos en la pantalla principal del sitio Select 1200 y clicamos en el botón de reset. En ese momento le vamos a dar la orden vía Profinet al PLC para que active una salida digital. Esa salida digital cableada al borne RST levantaría los canales que han disparado por carga, por sobrecarga o cortocircuito. Tenemos dos casos. Ha disparado por sobrecarga el motor y ha disparado por cortocircuito el canal número 3, que sigue teniendo cortocircuito. Veamos qué pasa si clicamos el botón reset.
activa el motor. ¿Por qué? Porque la sobrecarga se ha eliminado de ese circuito y entonces puede estar otra vez operativo. ¿Ha intentado levantar el canal número 3? También, pero no ha podido porque el cortocircuito persiste. ¿Se ha resentido PLC o pantalla? No. Hasta que no quitemos el cortocircuito, el operario del SCADA puede pulsar las veces que quiera, que no va a pasar nada. Nuestros circuitos estarán todos, el resto que no tiene problemas, protegido. Ahora ya ha ido el operario, ha visto el cable pillado, quita el cortocircuito, clicamos otra vez en el botón y ya tiene corriente todos. Estos, el 1 y el 3, que tenían problemas, y el 2 que le había apagado yo. No hay más. Y ya con esto, pues toda la instalación está diagnosticada, está protegida, tenemos los datos registrados, podemos saber en qué momento ha habido el disparo, podemos saber la causa del disparo, podemos archivar esos datos, podemos hacer lo que queramos. Pues bien, señores, esta es la explicación y la comparativa entre una protección electrónica adecuada y una protección clásica menos adecuada con magnetotérmicos.